Buen día, chicos. En esta sesión de química vamos a estar hablando de pH, pero para esto necesitamos recordar rápidamente lo que hablábamos de las teorías de ácido-base en la clase anterior, especialmente la teoría de Bronsted-Lowry en 1923. Acuérdense que ellos definían un ácido como una sustancia que reacciona con agua para ceder un protón de hidrógeno y decían que una base era una sustancia que al reaccionar con agua va a aceptar un protón de hidrógeno. Las bases, además de aceptar ese protón de hidrógeno, también van a liberar OH o grupos hidróxidos o hidroxilos. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a mirar varias cosas a partir del agua. Recuerden que a diferencia de Arrhenius, que fue el primero en estudiar la teoría de ácido-base, él decía que el agua únicamente servía como un solvente, es decir, allí se disolvía el ácido o se disolvían las bases. Un punto extra que viene a dar Bronsted y Lowry es que no solamente se puede disolver, sino que el agua también puede reaccionar. Cuando reacciona con un ácido, este va a ceder o a liberar hidrógeno. Al contrario de una base, cuando reacciona con agua, esta va a liberar OH, pero al mismo tiempo va a aceptar hidrógeno. También veíamos en la clase anterior y a modo de repaso los dos ejemplos de los cuales hablábamos. Y acá podíamos ver algo llamado como pares de bases conjugadas. Cuando veíamos que un ácido reaccionaba con el agua y cuando veíamos que el amoníaco, acá puede ser H3N o NH3, significa lo mismo, reaccionaba con agua. A partir de esto nosotros nos damos cuenta, y Bronsted y Lowry decían lo siguiente, que el agua ya se puede comportar de dos formas. Se puede comportar como base o se puede comportar como ácido. Cuando, por ejemplo, en este caso, el agua reacciona con un ácido, pues este se va a comportar como base. ¿Qué hacen las bases? Aceptar hidrógeno. Es decir, que en este caso, el agua está aceptando hidrógeno. Cuando al contrario se mezcla y reacciona con el amoníaco, esta se va a comportar como un ácido. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ella va a estar ¿qué? Cediendo hidrógeno. Y allí veíamos entonces que el agua tiene un factor conocido como la ionización, o más bien autoionización. ¿A qué se debe esto? Que dependiendo con lo que se vaya a mezclar, ella puede ser base o puede ser ácido. ¿A qué se le decían pares de bases conjugadas? Que cuando reacciona un ácido se genera una base y cuando reacciona una base genera un ácido. Este producto de autoionización del agua es la base teórica de nuestra escala de pH, que es la que vamos a empezar a ver desde el día de hoy. Para que ustedes me comprendan un poquito más, cuando nosotros tenemos el pH, nosotros sabemos que es un potencial de hidrógeno de una solución. Pero entonces decíamos que el agua tiene una propiedad denominada autoionización. Entonces vamos a ver acá. Va a reaccionar una molécula de agua con otra molécula de agua. Suena un poquito loco y raro, pero la realidad es que ocurre. Cuando nosotros mezclamos agua, de allí se van a obtener dos cosas. Acuérdense que en una fórmula química hay reactivos, que es lo que se va a mezclar, lo que va a reaccionar, y hay productos, es decir, que es lo que se va a obtener a partir de esta reacción. Entonces, tenemos una molécula por este lado de agua y por acá tenemos otra molécula de agua. Cuando nosotros hablamos de autoionización, decimos que una va a ser o va a reaccionar, se va a comportar como ácido y otra se va a reaccionar o se va a comportar como una base. En el caso del agua, cuando nosotros vemos que reacciona como ácido es porque va a ceder hidrógeno. Cuando cede hidrógeno,
va a generar este producto que tenemos acá, que son los hidronios. Quiere decir que es un ion ¿de qué? De hidrógeno. Este va a ser el resultado, H3O. Pero al contrario, cuando nosotros vemos que se comporta como una base, es decir, este recibe hidrógeno, ¿qué producto se va a obtener? Un ion hidroxilo. Vuelvo y repito, el agua se dice que o tiene una propiedad de autoionización. Esto se debe a que se puede comportar como ácido o como base dependiendo con quién vaya a reaccionar. En este caso, cuando vemos que hay dos moléculas de agua, sí o sí una se va a comportar como base aceptando hidrógeno y otra se va a comportar como ácido cediendo hidrógeno. A partir de esta reacción se generan dos cosas: iones hidrógeno o hidronios y los iones hidroxilos o hidróxidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros decimos, o más bien desde Arrhenius afirmaba que era el agua una sustancia neutra. ¿Pero por qué es neutra? Pilas. En este caso nos damos cuenta que el agua tiene tanto hidróxidos como hidrógenos y aún así es neutra. ¿Por qué? Siempre que una solución tenga la misma cantidad de iones hidroxilo y de iones hidrolio, se considera una solución neutra. Cuando está el agua pura, consideramos que es una sustancia neutra. ¿Por qué? Porque va a tener como resultado la misma cantidad de hidroxilos que de hidrolios cuando está solita. Pero resulta que nosotros le podemos agregar a esa agua una sustancia ácida. Eso quiere decir que los hidrolios van a aumentar dentro de esa reacción. Entonces decimos que una solución ácida es cuando hay mayor cantidad de hidrolios que de hidroxilos. Y si por ejemplo tenemos el mismo vaso con agua pero no le ponemos ácido sino una sustancia básica, pues vamos a darnos cuenta que la mayoría o el producto mayor va a ser ¿de qué? Hidróxidos, y se van a reducir los hidrolios. Vuelvo y repito, se considera el agua neutra. Arrhenius la consideraba neutra porque decía que allí se podía disolver ácidos y bases. Arrhenius también decía lo de bácidos y ácidos, pero cuando llega Bronsted y Lowry, ellos le dan un poder mayor al agua y dicen que el agua no solo es capaz de disolver bases y ácidos, sino que también esta puede reaccionar con ácidos y bases. Cuando nos damos cuenta de esta reacción, nos damos cuenta de que el agua tiene una propiedad de autoionización, y es que dependiendo con quién se mezcle, puede ser ácida o puede ser básica. Cuando entre ella misma, entre moléculas de agua, nosotros vemos una reacción, se obtienen dos cosas: iones hidroxilos y los iones hidrolios. ¿Por qué se dice que el agua es neutra? Pilas, no es porque no tenga hidrolios, no es porque no tenga hidroxilos, porque si nos damos cuenta la reacción produce las dos cosas de las cuales hemos estado hablando. Es neutra porque la cantidad de hidroxilos y la cantidad de hidrolios están en equilibrio, es decir, es la misma cantidad de hidrolios que de hidroxilos, por eso se considera neutra. Cuando una solución es ácida es porque ha reaccionado con agua y la cantidad mayor o el producto mayor que se obtiene, que son iones hidrolios. Por eso acá lo puse, una solución ácida, OH es menor que iones hidrolio, es decir que acá la cantidad mayor, ¿quién es? Iones hidrógeno. En una solución básica ocurre todo lo contrario. ¿Quiénes van a ser mayor? El grupo hidroxilo, aumenta el OH, ¿listo? Teniendo en cuenta esto, entonces podemos ver que hay una escala que va a medir ese pH. Esa escala yo ya se las venía nombrando desde clases anteriores, y decimos que puede tomar unas tonalidades, siempre y cuando sean una
disolución, es decir, esté disuelta en agua. Esta escala prácticamente que nos puede decir si una sustancia es básica o si una sustancia es ácida. Antes de pasar a esta imagen, nosotros tenemos una ecuación que mide nuestro pH y es de lo que vamos a estar hablando la siguiente clase. pH es igual a menos logaritmo de la cantidad de iones hidrógeno que nosotros encontremos en la sustancia. Entonces, decimos que dentro de la escala del pH encontramos unos valores numéricos. Estos valores numéricos van desde 0 hasta 14, donde el centro, que es 7, que acá yo lo puse, lo marqué, hablamos de que acá hay una sustancia neutra, es decir, los que tengan un pH de 7 es porque tiene en su estructura una neutralización, es decir, son neutros. Por ejemplo, el agua que nosotros consumimos, que nosotros retiramos de la tubería del agua, está aproximadamente entre 5,5 y 6, o sea, es levemente ácida. Pero si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la saliva que producimos nosotros, está alrededor en esta escala de 7, es decir, que es neutra. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del jugo gástrico, está entre 1 y 1,5, es decir, que estaría por acá. Eso me indica que los jugos gástricos son soluciones ácidas. Al contrario, por ejemplo, de la leche tiene un pH más o menos de 7,5. Es decir, que está por acá, es una solución básica. Y si hablamos de algo más básico, sería por acá entre 13 y 14, como por ejemplo la soda cáustica. Cuando yo hablo y observo esta escala, puedo ver diferentes tonalidades. Y es que cuando nosotros vemos que va entre el rango 7,1 hasta el 14, vamos a hablar de una solución básica. Cuando nosotros hablamos de un pH de 6,9 y va disminuyendo hasta 0, vamos a hablar de una solución ácida. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor cantidad de hidrógeno, menor, por eso este menos va acá, menos logaritmo. Si acá hay un número mayor de hidrógeno, vamos a ver que el logaritmo va a ser menor, es decir, que va a estar en un rango acá menor. Por eso va a ser más ácida una sustancia. Pero si al contrario vemos que acá el potencial de hidrógeno es menor, entonces vamos a ver que va a aumentar en esta escala. Es decir, si yo tengo mayor cantidad de hidrógeno en una sustancia, voy a encontrarlo por acá. A mayor hidrógeno lo voy a encontrar acá. Acá es donde yo voy a encontrar mayor hidrógeno. Yo por acá lo voy a poner así, mayor hidrógeno. Si acá por el contrario hay menor hidrógeno, pues voy a encontrar que es una sustancia básica. De pronto ustedes han escuchado este término de pH, por ejemplo, cuando van a una piscina, el pH de la piscina, el pH de la piel, el pH de diferentes cosas. Pero ¿por qué es importante este concepto? Básicamente el pH consiste en un parámetro fundamental que nosotros debemos controlar en muchísimas reacciones químicas. Un gran ejemplo de eso son todas las reacciones que se llevan en los organismos vivos, y es que todos los organismos vivos van a funcionar a un pH específico. Generalmente este pH es de 7, es decir, neutro. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de bacterias y de organismos que se mueven en condiciones mucho más extremas, estos pHs pueden variar a ser ácidos o a ser muy básicos. ¿Listo? Pero también el parámetro de pH nosotros lo debemos tener muy presente en todos aquellos productos que manejamos diariamente en nuestra cotidianidad, como por ejemplo medicamentos, productos de belleza o alimentos y algunos elementos de aseo que también tenemos en nuestro hogar.
Esto prácticamente que va a ser un parámetro que nosotros debemos controlar porque pues garantizará la estabilidad del producto en cuestión. ¿A qué me refiero con esto? Cuando por ejemplo ustedes han escuchado que una persona sufre de una úlcera gástrica. Bueno, ¿y qué es la úlcera gástrica? Es una llaga prácticamente. Esa llaga se produce en la boca del estómago. Al ser una llaga es producida por el exceso de acidez. Decimos que los jugos gástricos son ácidos, pero se produce una acidez exagerada generando una llaga y esa llaga empieza a romper y empieza a expandirse. Por eso si una úlcera gástrica no se controla puede generar daños estomacales muy profundos. Cuando de pronto una persona dice, o de pronto ustedes han escuchado a algún familiar con úlcera gástrica o gastritis, que a veces le recomiendan algo conocido como milanta, que es un jarabe o también denominado leche de magnesia. ¿Qué quiere decir? Esa milanta es una sustancia básica que para esa llaga que se ha producido por un exceso de ácido, entonces me la va a nivelar. Recuerden que cuando tenemos un ácido y una base, y si yo le pongo base a ese ácido, pues va a dejar de ser menos ácida y va a tener un equilibrio. Eso es lo que se busca en el caso de la úlcera gástrica, que la milanta pueda dejar o tratar de neutralizar esa úlcera o esa acidez estomacal. Por eso es importante saber, por ejemplo, qué pH tiene el agua, la gaseosa y demás. Hay personas que no saben y, por ejemplo, las gaseosas tienen pH en estos niveles, es decir, que son soluciones ácidas. Si nosotros ingerimos diariamente gaseosa, estamos alterando nuestro pH, es decir, que nuestro organismo va a estar mucho más ácido de lo normal. Y así es que nosotros podemos tener muchas enfermedades. De pronto también han escuchado ahorita que con todo esto de la pandemia del COVID-19, nosotros debemos mantener un pH neutro. ¿Esto a qué se debe? A que nuestro pH o nuestro organismo debe estar en los niveles de 7. Jugos gástricos que son ácidos, porque ellos sí cumplen una función a la hora del metabolismo, pero como tal nuestro sistema inmune va a trabajar bien cuando nuestro pH es neutro. De allí a que hay personas que dicen tomen mucho limón o todas las sustancias cítricas, vitamina C y demás. ¿Para qué? Para lograr estabilizar nuestro pH. Si nosotros no estabilizamos nuestro pH, podríamos estar prácticamente que expuestos a cualquier enfermedad, ya sea por medio de un virus, por medio de una bacteria y demás. Entonces, la siguiente clase vamos a estar hablando de cómo es que vamos a medir la escala de nuestro pH. Hay ejercicios matemáticos que se van a resolver a partir de esto. Es decir, más adelante vamos a estar hablando de pH y pOH. ¿Qué significa esa P? Potencial. Potencial en este caso de hidrógeno. O más adelante que ya vamos a estar hablando de potencial del grupo hidroxilo, pOH. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber, ya sea en la asesoría o mediante WhatsApp. Y no olviden tomar apuntes, por favor, de este video.